Buenas, buenas, bienvenidos una vez más a Puentes de Voz. Hola, Gordo, ¿cómo estás? Bienvenidos aquí, dándole la bienvenida al otoño con este look, con este outfit, porque empezó el frío. Entonces, bueno, ya hay que estar arropadito, arropadito. ¿Cómo están? Bienvenidos a Puentes de Voz. Estamos una vez más aquí compartiendo con ustedes. Bueno, un nuevo episodio. Agradecerles, por supuesto, su cariño, su amor, su que se suscriban, bueno, y recordarles que vayan a la campanita, se suscriban para que les llegue la información de cuando publicamos nuevo episodio. Cada vez nos ponemos más interesantes y más intensos. Así que bueno, vayan a escucharnos. Que no sabe qué es Puentes de Voz, pues Puentes de Ujú. Voz es un podcast de dos hermanos que hace 10 años, un poco más, tomaron aviones a destinos diferentes y esta es su conversación pendiente todos los sábados con un nuevo episodio, hablando más que todo de, bueno, de su transitar en la migración, siendo obviamente venezolanos y pues habiendo migrado a países diferentes. El caso de Dayan, no sé si ya lo dijiste, de Chile, y el Ah, yo caso desde mío, Chile. exacto, Esa parte se me el olvidó hoy. caso de mío. eh, Aquí Frank, ahora mismo en España. Entonces, bueno, el transitar de los migrantes, todos esos temas relacionados a la migración y un poco también los temas relacionados a nuestro día a día en este proceso, que es parte del Correcto. la primera sección Segmento. que tenemos. Exacto. En Puentes de Voz, que es la voz del corazón, donde hablamos un poco de cómo nos sentimos esa semana y situaciones que nos hayan pasado. De hecho, te quería traer un tema que yo escuché por primera vez aquí en España, que me parecía interesante, y luego entendí un poco a nivel cultural como su referencia, pero que resulta que vi que era un proverbio chino y también muy famoso en Japón, que te lo voy a decir en japonés porque yo sé que tú sabes japonés. Deru kuyu wa utareru. Deru Ujú. kuyu wa utareru. Ok, Deru bueno, me quedó kuyo clarito. wa utareru. Clavo Me que quedó clarito. sobresale, recibe martillazo. Clavo que sobresale, Qué recibe mal, martillazo. qué mal. Eso está muy Entonces, mal, eso es lo, en mi opinión. lo escuché yo por primera vez aquí en España. A mí también me sorprendió, pero es algo cultural y bueno, tiene su origen en un proverbio chino y también es muy famoso en Japón, que te podrías imaginar que también algo tiene de relación con la cultura japonesa para las personas que hayan investigado un poco más sobre la Sí. cultura japonesa. Fíjate que justamente esta semana yo escuché un post de una chica que habla de migración y, no, de migración no, habla de, es socióloga y Ajá, habla de comportamientos sociológicos de la cultura o de la sociedad chilena. Y una de las cosas ok, que también habló fue eso, de que el que destaca desentona. sí, Wow, y a mí eso sí. me pareció terrible. O sea, Aquí, definitivamente es un aquí tema es, cultural. sí, aquí es un tema cultural y más que todo también te lo dicen para cuidarte un poco, porque es es como una cuestión que basada en la sociología tiene, yo creo que una cuestión intrínseca al ser humano que es no dejar de pertenecer al grupo o no aislarse de la tribu, mantenerse en la tribu y tal. Y al final nosotros creo que lo vemos desde otro punto de vista porque nuestra educación es diferente y somos de hecho más solidarios con el éxito que lo que significa eso. Y no es el Pero éxito, sino, o sea, bueno, el reconocimiento del éxito ah, de los demás, o por así decirlo, no, ni siquiera, sino la yo digo que celebración del éxito de es los que yo demás. creo que destacar no implica que seas exitoso. Tú puedes destacar por una Sí, mala sí, sí. percepción, o sea, o por Claro, claro, una claro. o sea, un Por mal una, paso, claro, sí, sí, sí. sí, o Puedes sea, yo puedo destacar ser a lo asesina negativo. de serie, claro, yo puedo ser asesina en Claro. serie y destacar, o sea, Sí, es como en- el fin fundamental es precisamente lo que tú dices del proverbio, es no te salgas de la norma porque te puede ir mal. exacto, Entonces, eso, es complicado, pero aquí en España se asocia mucho ajá, a la persona que se sale de la norma para bien, porque también hay una educación un poco más de, conservadora, sí, no, y de mantener un poco el status quo.
el status quo en cuanto que todos somos iguales. Entonces, el que se sale un poquito de la norma para bien, ya se le mira feo. Y esto es algo que dicen los mismos españoles, Ujú, los empresarios españoles, que dicen ujú, las personas que han alcanzado éxito profesional aquí en España, lo ujú. dicen ampliamente y claramente, que cualquier persona en España que medio destaca para bien, ya lo están viendo con ojos de envidia, ya lo están viendo con ojos negativos, entonces este ya es millonario. El típico ser rico es malo y esas cosas Exacto. feas Sí, de de discursos que, discursos bueno. sí, de Ujú, socialismo y vainas ujú, raras. exacto, tal cual. Este, pero aquí en España sí tiene un poquito esa connotación y yo la primera vez que lo escuché me quedé, pero ¿por qué? Y se lo escuché precisamente a gente de izquierda. Y Claro. lo decían con una normalidad pasmosa que yo decía, oye, pero si a mí, más bien en Venezuela, yo siempre he visto que la gente es ambiciosa, o sea, la Claro. gente con la que yo me rodeé había una ambición y eso era bien visto. En cambio Ujú. aquí no, aquí la ambición no es tan bien vista, por eso la gente quiere ser funcionaria, quiere tener un trabajo de funcionario y depender del Estado toda su vida y obviamente estoy La generalizando, mayoría, claro, por supuesto. pero sí, o sea, yo conozco cantidades de allá, cantidades y cantidades de españoles jóvenes o de mi rango de edad que lo que quieren es opositar para ser Porque ya funcionarios. no eres joven, estás diciéndolo. No, bueno, pero digo, o sea, contemporáneos conmigo a través de los años que yo he estado aquí, pues yo llegué Ok. con 20 sí, 27, 28 y Ujú. ya tengo 39, o sea que en todos esos rangos de edad yo he visto como la gente Mm, ni siquiera es ser empleado, es ser funcionario del Estado, qué porque loco. saben que no te van a votar, porque tienes garantizados algunos beneficios, pero Y porque gente eres un joven, borrego, y porque eres un borrego del sistema. pero es increíble, Dayan, los veo en actividades o sea, los veo en todos los ámbitos de la vida, gente pudiente, gente que viaja, gente que le gusta la vida moderna y, ¿sabes? Todas las cositas Sí, la sí, comodidad, la la modernidad, comodidad. Ujú. pero quieren ser funcionarios. Y yo digo, brother, si yo lo que quiero yo ser siempre es mi propio jefe, Por supuesto, independiente, independencia económica. absoluto, y cómo es que la gente piensa así. Y entonces Bueno, es es como mucho respetable, conformismo dentro pero, de... ujú, no sé. No, bueno, o sea, Cada quien tiene, generalizando, pero a claro, mí y me cada choca quien, porque a mí tiene también me mucho de choca demasiado. conformismo y de poca ambición y más bien no sé si es porque nosotros en Venezuela también tenemos una cultura un poco yankee y la cultura Total, yankee también tiene mucho de eso de ambición y competencia. total. Este, y la competencia, coño, al final yo soy una persona dentro de lo que cabe competitiva conmigo mismo y también venimos de una casa donde también se nos dijo que la competitividad era buena, Claro, pero pero ahí, pero yo no me iría hacia el lado de la competitividad y ahí te paro un poquito para hacer un inciso. Yo no me considero una persona competitiva. Eh, pero sí me gusta, no me gusta depender de los demás. ¿Sí? Por ejemplo, te voy a poner un y ejemplo. ambicioso. Soy una persona ambiciosa, pero no por dinero. Porque No, 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 si ambición de precisamente cualquier tengo cosa, pues. ambición de eso, por ejemplo, para mí la libertad económica es una de las cosas que persigo. O sea, ¿por qué? Exacto, Porque no quiero ser jefe de nada, porque no quiero ser empleada de nadie toda la vida, porque exacto. además ser empleado no te garantiza un futuro cuando estás adulto, ¿sí? O sea, a mí me votaron, me han Absolutamente. votado 2 veces una empresa así. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Estás votada, chao. Sí, claro, Hola, estoy de ¿cómo acuerdo. estás? Buenos No, días. no Chao, te estás botada. No, garantiza nada. nada, nada. O sea, no, además que, bueno, puedes tener un ahorro o algo así, pero te lo comes en un segundo porque no estás preparado, ¿sí? Y la libertad económica te permite moverte y tener esa flexibilidad. Eso no quiere decir que yo quiera ser millonaria ni nada por el Bueno, y estilo. O también sea, hacer cosas que te gusten dentro de lo posible de vez en porque cuando, tu ¿no? tiempo lo manejas tú, ¿sí? Claro. Entonces, la verdad que ser empleado de 8 a 5 para mí, es completamente nefasto. O sea, y sí conozco gente también, ojo, en Venezuela, aquí, en otras partes del mundo, que son felices trabajando de 8 a 5 en una oficina durante 40 años. O sea, Sí. está bien. Yo soy una persona estable, nunca Pero he tú sido sabes de las que que renuncie, pero ya va. O sea, es un tema de la que tecnología y la sociedad moderna también están ahora dándose cuenta de muchas cosas con relación al ámbito empresarial. Y es que eso precisamente, que no te garantiza nada. Antes las personas decían, bueno, yo estoy 40 años en una empresa, tengo mi futuro garantizado.
se No, han dado cuenta y a través de la modernidad, de cómo estas grandes empresas sustituyen una cantidad ingente de trabajadores de un día para otro de un por día para otro, tres mil inteligencia cuatro mil artificial, trabajadores en un momentico. sí, o por pérdidas económicas, o justificado con cualquier cosa que se le Exacto, ocurra al CEO, y estás votado. estás Y votado y puedes ya tener está. 20 años, 2 3 o los 25, estás votado. Bueno, a mí me votaron y me quedaron debiendo toda mi liquidación. Estamos hablando de 5 años de trabajo. Y que en ese momento eran, no sé, era una plata, pues entonces, y a Dinero. nadie le importó, yo demandé, inclusive, y a nadie le importó, o sea, que, no, a ver si el Ministerio del Trabajo me iba a venir a defender. Exacto. No. Entonces, bueno, o sea, es respetable. Yo lo que sí te digo es que para mí no tiene que ver con un tema de competitividad, sí tiene que ver con un tema de independencia, sí tiene que ver para mí con un tema de ambición, ¿sí? Pero también creo que tiene que ver, como tú dices, con un tema cultural. O sea, a nosotros, a ti y a mí, porque no puedo hablar de los venezolanos en general, vamos a hablar yo voy a hablar de nosotros. A nosotros nos enseñaron a llegar a un lugar y a tomar espacio. O sea, eso es una realidad. Nosotros no somos de los que vamos a llegar así como dice la vaina que no vamos a sobresalir, no. O sea, donde nosotros lleguemos vamos a llegar y hola, buenos días, ¿cómo estás? Soy fulanito, no sé qué. O sea, te vas a parar con propiedad y vas a tomar espacios. Y eso nos lo enseñaron nosotros, eso es algo que viene de casa. Sí. Entonces, Aquí te enseñan en lo contrario. ajá, No destacar, pasar muero, desapercibido, tal, muero, no sé qué. muero. Porque también hay mucho egoísmo. Y entonces, Mm. si tú eres del que destaca, eres el blanco del egoísmo, eres el blanco del que va a Te hablar bañas mal en de ti, aceite para que se te Claro, resbale. pero imagínate una cultura donde esa es la norma. No, y el tema es que El te que importa destaca, el qué dirán. El tema es claro. que tu vida se basa en el qué dirán. No, y el que Eso destaca la te lleva hace mucho mal, daño. entonces tú dices, nah, bueno, yo no voy a destacar nunca. No, Yo no. prefiero Pero cuidarme además y... no destacas nunca, pero también viene dado del miedo a que el que dirán. Porque, por ejemplo, Claro, yo puedo no estar clara, pertenecer a esa tribu claro, o sea, si, ay no, si y no me quedarte aceptan, entonces marginado por esa... miren, estos días estaba viendo ¿cómo se llama? Un Una tráiler de serie. una serie, Ajá, ajá, donde está Robert De Niro, creo que se llama Nada, la serie, si no me ok. equivoco. Está Robert De Niro, y es argentina o algo así. Y en el tráiler, un señor que creo que se está muriendo de cáncer o algo así, dice, después de todos estos años yo venía a darles un mensaje de, bueno, cuál es el secreto de la vida y tal, pero al final no tengo nada que decirles, lo único que tengo que decirles, dejen vivir y dejen de hinchar los huevos. Entonces, la verdad es que esa es mi premisa también de vida, o sea, Ya. métete en tu vida y la mía es mi problema, o sea, no No, vengas tú a pero es que sabes decirme, que además es interesantísimo ese punto de vista a nivel cultural, porque yo creo que trasciende a todos los factores de la vida dentro de la total, sociedad y entonces se vuelve precisamente esa persona que es libre, esa persona que no le importa lo que dicen los demás, esa persona está mal vista, cuando más total, bien yo soy la oveja en algunas negra. sociedades, claro, cuando más bien en algunas otras sociedades, esa es la persona que suele ser el líder natural, esa suele ser la persona que innova, esa suele ser la persona que al final más éxito mueve, profesional mueve el, tiene, mueve el mundo, o sea, que o por más lo menos impacto mueve su tiene. vida, porque la Sí, verdad es que yo creo que es un tema de tu vida, de tus objetivos de vida. O sea, no sé, por vuelvo y supuesto, claro. repito, Sí, sí, desde el sí. punto de vista personal, lo Cada digo quien tiene personal, su decisión, exacto. Si exacto, cada quieres quien vivir de una maneja su vida manera, de como otra, quiera, claro. Sí, más exactamente, faltaba, pero bueno. pero desde el punto de vista personal, yo, Yo lo como lo denuncio veo, aquí, lo denuncio. lo denuncio y digo, eh, yo no me imagino pasar toda mi vida haciendo exactamente lo mismo en el mismo estatus. O sea, yo, Diane, no me lo imagino. Porque nosotros dos, estoy hablando de nosotros dos, espíritu aventurero. O sea, mi mami y mi papi son súper aventureros, son de los que se arrancan para donde Y sea, que hagan, que curiosos, curiosos, que... aventureros, sí, sí. Exacto, que con sentido crítico, con pensamiento crítico, que dices, oye, aquí no me estoy sintiendo bien, yo tengo que moverme, mira, aquí está pasando esto, yo tengo que Correcto. hacer otra Bueno, cosa y diferente. valientes también. Claro, valientes, o sea, entonces creo que eso depende mucho. Obviamente hay una generalidad cultural y ciertamente hay muchas culturas que son así. Bueno, ya tú lo dijiste, eso es
un dicho japonés y bueno, ¿cómo son los japoneses? Ya sabemos, ¿no? No tengo nada en contra de los japoneses, me encanta esa cultura. Ojo, me encanta la cultura del hacer las cosas bien, eh, es que bien y mal es tan subjetivo, pero hacer las cosas que sin hacerle daño a los demás, creo que eso es como lo veo. Me encanta el Claro, hecho de sin hacerle daño a los demás, pero vivir mi vida de la forma como quiera, con la claro. intensidad y el que eso implique destacar, si eso implica destacar, ¿sí? No es algo que uno esté, ay, voy a buscar destacar, pero es que es parte de lo que nosotros somos, o por lo menos en el caso de tú y yo, o de nuestra familia. O sea, bueno, tú ves mi Sí, papi, ¿no? Y que además ¿cuántas personas conocen papi? A mi mami, o sea, como un poco mismo jugando Alexander. a un poco jugando a abogado del diablo, yo creo que en muchos casos se refiere precisamente a lo que hablábamos al principio. No destacar de forma negativa, pues, pues puede tener una justificación, es decir, que, oye, mantente dentro de la norma del respeto de la tradición, por ejemplo, eso puede ser una justificación tradicional a este proverbio viniendo desde Japón, oye, respeta las tradiciones, puede ser Exacto, puede una ser. de las interpretaciones. Pero Sin entonces embargo, también todo tiene ahí, una interpretación y en el caso exacto. de ciertas culturas, pues esa interpretación puede ser más una cosa que otra. También depende de la persona que la No, y interprete, ¿no? también entonces ahí viene el caso de, por ejemplo, no sé, yo tengo una inquietud, bueno, vamos a meternos un poco más deep, pero imagínate, yo soy gay, por decir Ajá. algo, un ejemplo, no lo soy, pero bueno, supongo que yo soy gay. Ya eso implica que voy a destacar si muestro quién soy. Ah, entonces tengo que Por ejemplo. meterme dentro del closet y vivir toda mi vida dentro del closet, vivir una mentira de vida, porque no puedo destacar. Exacto. ¿Sí? O, por O ejemplo, porque los tienes que papás, los mantener la padres, o tradición. porque tienes que mantenerse, o los padres que Exacto. tienen niños con, bueno, habilidades especiales o con condiciones especiales. Entonces Ujú. yo no voy a decir que tuve un hijo así, porque entonces voy a destacar y entonces voy a ser mal visto. O sea, eso también afecta y por eso muchas veces, bueno, yo he escuchado casos de gente que tiene niños que tienen algún síndrome o alguna condición y ocultan eso hasta que el niño tiene 4 o 5 años de sus amistades, inclusive se Ok. alejan de sus amistades porque les da vergüenza, precisamente porque la Sí, sociedad sí, sí. te está diciendo no destaques. Entonces, Exacto. ¿cómo llevas tu vida? O sea, ¿cómo puedes llevar una vida así? Sí, o cómo te vas a sentir llevando una vida así, porque al final es cómo te vas a sentir. Bueno, yo me sentiría de la Yo creo mierda, o que sea, a yo no veces podría. simplemente hay que tener una educación no solamente sobre la identidad, o sea, porque esto es importante de respetar tu propia identidad, Exacto, creo pero que es lo también básico. es, yo creo que, bueno, creo que lo hemos mencionado inclusive, creo que la parte deportiva del aspecto o social o lo que aporta el deporte, la parte social es, por ejemplo, enseñarme, en mi caso, por ejemplo, que dentro de las habilidades de todas las personas y que todos somos iguales y que todos podemos tener capacidades increíbles y explotarlas y mejorar, etcétera, este, uno también se puede sentir agradable, puedes tener una autoestima correcta, celebrando tus propios logros. Y yo creo que Claro, en eso no hay nada de malo, siempre y cuando no se lo estés restregando a los demás de una forma negativa. Pero yo creo exacto. que por lo menos la parte que a mí me ha enseñado el deporte es que celebrar mis propios logros, o competir conmigo mismo, o intentar ser mejor y celebrármelo a mí mismo, me parece algo positivo. Y dentro de eso hay una parte de ambición, hay una parte de querer mejorar, hay una parte de querer ser mejor y querer destacar, por lo menos para uno mismo, para uno Claro, por lo sentirse menos, y es que yo, realizado dentro por de lo que supuesto, y yo vives. digo ojo, no solo destacar, o sea, es simplemente satisfacer los retos que te planteaste. Y cuando los Por lograste, ejemplo, coño, o sea, ¿por qué no celebrar? Que está mal. exacto, No, tener un eso no, objetivo y exacto, y eso exacto, no está mal. Y no solo desde el punto de vista deportivo, desde todo ámbito, desde el ámbito familiar, desde el ámbito personal, cuando tú exacto. logras trabajar un hito de tu salud mental y, oye, o sea, no, que es un trabajo de día a día, pero dices, coño, lo pude manejar esta vez de la mejor forma, ¿por qué no celebrarlo y por qué no compartirlo? O sea, Exacto.
Y hoy me parece además súper pertinente este tema, porque una de las cosas que siento es que pasa en las redes sociales. La gente Claro. no destaca, sino dentro de los ruidos de las redes sociales, dentro del ruido, tienes todo esto, ajá. Y de repente hay uno. Uniforme, ¿no? Ajá, todo es uniforme, todos hacen el mismo baile, todos tienen el mismo estilo, todos tienen la misma... De hecho, tú te das cuenta, por ejemplo, yo no sé, bueno, allá hay H&M, pero Sí. no te das cuenta a veces que en invierno todo el mundo se viste igual, en verano todo el mundo se viste igual, todo el mundo tiene la misma ropa, porque todos compran en Claro. H&M y todos compran en Zara. O sea, es como Claro, que, exacto. ok, o sea, ojo, no estoy criticando a los que compran en H&M y en Zara, no, lo que quiero decir es que al final toda esa ropa, bueno, yo ando con mi... Sí, es una Por ejemplo, aquí uniformidad, pues. es un informe. Entonces, por ejemplo, un uniforme, quise decir, no uniforme. Uniformidad, sí, sí, sí. Sí, por ejemplo, en verano, aquí, normalmente la gente anda casi sin ropa. En invierno los colores son negros, marrón, gris, o sea, Sí, y está normal. bien, no está mal. Pero bueno, ¿por qué no puedo salir en invierno con algo así como que la gente te ve raro y qué? ¿Qué te pasa? Ujú. ¿Viste? ¿Por qué está Sí, vestida sí. así? ¿Mm? Y no está mal, o sea, yo digo que bueno, es para mí. Obviamente es mi opinión personal. A mí me parece, yo pienso que destacar no está mal, siempre y cuando, como tú digas, como tú decías, no estés restregándosele a nadie y no le hagas daño a nadie. No te pases por encima de los demás y los pises, ¿me explico? Claro. Entonces, No, mientras pero es que eso yo no creo que suceda, es algo que más bien comparten muchas sociedades, muchas culturas, porque incluso, bueno, si nos vamos un poquito para atrás en la historia, todo aquel que decía algo que no era la norma, disidente. pues era el Ujú, hereje, bueno, lo quemaban, lo vapuleaban, le decían mentiroso y tal, ujú, el que se atrevía a soñar, o por ejemplo en el caso de la ciencia, el que se atrevía a proponer una solución exactamente. diferente. Mira, es que resulta que quizá No tendríamos el luz, no tendríamos sol teléfono, es no el tendríamos... centro de, ujú. de, No habría cohetes, no habríamos exacto, tocado la luna. O sea, si las personas se dejaran llevar por eso, no hubiésemos hecho nada. Pero sí es peligroso eso de cómo lo lees para algunas personas, porque al final elimina la proactividad del ser humano, que es lo que precisamente le da un avance a la claro, civilización. absolutamente. O O sea, y sea, además te mete en un ecosistema de seguir al rebaño del cual muchas veces no terrible. vas a poder salir, porque No, terrible. también en la celebración de la identidad individual está lo bonito de la diversidad humana, ¿sabes? De las Correcto. capacidades diferentes y de las ideas también. O sea, Ujú. alguien que no se siente lo suficientemente valiente como para compartir su propia identidad, no va a pensar más allá de la caja, por así decirlo, No, como podríamos decir, no va a innovar, no va a correcto. atreverse a nada, no Correcto. va a saltar en paracaídas o va a diseñar un avión o un cohete, no va a hacerlo porque No. precisamente. Entonces, más bien es algo que paradójicamente la sociedad, yo creo que más antigua o esa sociedad tribal quiere esa uniformidad, pues porque te da miedo que te quedes solo y no puedas sobrevivir fuera de la tribu, pero a la vez son esos que han salido de esa tribu y que se han aventurado más allá, Los que los nos que han, han permitido los llegar que han donde estamos. avanzado, exacto, los que han avanzado a la raza humana. Y es que al final es eso, o sea, yo creo que cuando, no sé si a ti te pasaba igual, pero cuando decían, ¿y quién puede hacer esto? Uno levantaba la mano, yo. Pero ¿y quién? Ah, mira, necesitamos que, yo, No, que, bueno, eso. y ahí también entra mucho el bullying, porque yo me acuerdo que también Ujú. destacar muchos casos para bien, por ejemplo, académicamente en el colegio, Eras un tú, nerd. tú eras, claro, tú eras el blanco de las burlas, solamente porque, bueno, porque te atrevías a pasar adelante al pizarrón o a responder Ujú. algo o a dar tu opinión o a hablar, entonces no, entonces ya se Claro. ríen de No, ti no y era tal. mi caso porque yo siempre sacaba notas muy regulares, pero siempre pasaba el pizarrón. No, pero sí, ¿sabes? Y como que, Pero ¿y sí, sí, este, y sí. este por qué? Sí. O esas situaciones que, bueno, que también eh,
es parte de ese crecimiento personal y bueno, y de la educación que uno tiene, pero esa parte de, oye, no me atrevo, sé la respuesta, pero no me atrevo a pasar Sí, porque, es muy porque alguien heavy. se va a burlar de mí o porque alguien me va a Sí. decir tal. Entonces tener ese coraje, yo creo que también pues viene eso, Y de creo que la casa y base de de eso, una llamita sí. interna, tener ese Ujú. coraje de decir, bueno, esa mierda lo que digan, yo me sé la respuesta y Eso. ya, buenas, Exacto. Y es es que no te rojo. O importe, sea, no te importe lo que piensen los demás. Y yo creo que un ahí poco, sí, un poco. está la base para poder tener esa valentía. Porque Sí, la sí, sí. verdad, sí creo que hoy para los chamos está muy cuesta arriba eso, por Claro. el efecto que causan las redes sociales, el tema de la comparación, dicen no me siento exitoso porque no estoy llegando a estos niveles, no me veo igual que ella, ya sea tu cuerpo, no me Bueno, veo igual que imagínate. ella, ya sea tu lugar de trabajo, ya sea tu casa, ya sea Oh, tu entorno, y entonces tiendes a desaparecer porque prefieres que ni siquiera mostrarte, correcto, porque bueno, la verdad no me veo igual que el que supuestamente es exitoso, correcto, correcto. Sí, hay que nada mucha más es una matriz de comparación opinión que ahí. generan los influencers y ya está, pues, o sea, al final Correcto. el éxito lo mides tú de acuerdo a tu educación y a tu cultura y a tu forma de ver la vida, o sea, Sí, sí. Bueno, Deru Kuyawa o Tareru. no joda. El curudú, bududú, guajami, que bubudú, porque no sé ni lo que dije, no joda. Claro que sobresale, recibe martillazo. Y Ay, precisamente qué hablando sobre la terrible. migración, sí, lo podríamos trasladar bueno, aquel que se fue. ¿Cómo se ve desde dentro? Ujú, hay que Aquel que verlo, se eso puede quedó, ser un ¿cómo tema se ve desde interesante. afuera? Sí. Sí, que es un tema interesante que habría que analizar. Y el tema de también cuando vas a migrar, que es el tema de hoy, pues ¿dónde vas a vivir? Ah, Ese es bueno, un que no tema tiene nada que ver con lo que que estamos queremos hablando, pero abordar, ajá. Pero hoy sí vamos a tocar que ese es tema. súper interesante y relacionado al 100% con lo que estábamos hablando. ¿Dónde vive el migrante, Dayan? Hoy en día. Eh, De primeras. en el Un lugar, migrante venezolano que le toca salir de un día para otro, mira, normalmente se en los puso a estudiar la lugares más vaina o humildes. ahorró. Mira, ¿Dónde vive? el general sale sin capital. No Claro. sé en el caso de España, pero bueno, yo lo sé del Chile, la mayoría de los migrantes que llegaron a Chile salieron sin capital. Sí, Entonces sí, les sí. toca vivir en lugares de la ciudad que no son, vamos a decir, el este de Caracas, ni, ¿sí? Les toca vivir en el centro, en el Donde oeste, toque, pues. donde toque, donde primero toque. Y a Y, veces arrimado, a veces con un ajá. familiar, llegaste ahí Bueno, por, si es que hay un familiar y si es que conoces a alguien. Pero la por verdad ejemplo. es que también depende de las condiciones del país, las condiciones tanto legales como de procesos para poder buscar un lugar. Y ahí yo creo que está el reto, el meollo y lo complicado. O sea, porque puedes que tengas dinero, puede que tengas plata, pero si no Ajá, tienes el documento de identidad, de repente no puedes ni siquiera alquilar. por O ejemplo, ni siquiera claro. puedes comprar. Los Comprar. requerimientos básicos Exacto. Entonces, es de peludo. acceso. Sí, es difícil. Creo que no sé cómo es el caso de España. ¿Quieres hablar primero del caso de España? A ver, en el caso de España yo creo que Porque también está, En España está otro factor y es la disponibilidad de vivienda. claro, Que es por que en ejemplo aquí en España Chile no se ve. está No, no, grave ahí no hay. es el tema de eso, de la oferta habitacional es mínimo y por diferentes factores, hay varios factores añadidos allí a la ecuación, pero ni siquiera para el español hay donde vivir. Imagínate para el Los extranjero. salarios son, bueno, muy bajos. Entonces la capacidad de decisión sobre ese tema está supeditada a cuánto dinero tienes y qué tipo de ingresos tienes. Y la mayoría es mileurista, entonces el migrante podría incluso estar por debajo de esa situación, Claro. incluso más una situación más precaria. Y lo más seguro es que le toque estar arrimado, estar en una casa con varios migrantes más o familiares migrantes más, o estar en una casa compartida con otras personas, ya sea españoles o migrantes, o un mix, en una habitación compartida, que es como también muchísimos españoles hoy en día están Claro. viviendo de esa manera.
o en casos pues mucho más extremos, En los pues barrios. donde caigas, Que, sí, donde ujú, caigas, en situaciones muy precarias, en barrios pues eso, más ujú, feos, ujú. donde quizá los precios son más bajos por Porque no es un seguridad, lugar seguro, claro. claro, por Ujú. diferentes factores. Pero bueno, pues porque España tiene una crisis gravísima habitacional desde hace varios años y ahorita está sumamente agravada por los precios que están disparadísimos y no hay oferta en lo absoluto. Pero bueno, que es un caso particular. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de Pero, por ejemplo, Europa en para general, alquilar, ajá, pero para es difícil alquilar, por conseguir un ejemplo, apartamento para ti solo. O sea, ok, por por lo el menos de tema del entrada, costo. sí, por lo menos de entrada, lo más seguro es que llegues a una habitación. Y que, bueno, además de los requisitos que te puedan pedir a nivel legal, eh, que, bueno, implica burocracia y tal, también te piden una cantidad de dinero para entrar. O sea, Ujú. estamos hablando de fianzas, estamos hablando de avalistas en algunos casos, estamos hablando de eh, fee de la agencia, o sea, importes de la agencia, eso es plata quemada, porque eso se la quedan. Sí, Depósito, bueno, eso, la fianza, mes adelantado, mes en curso, bla, bla, bla. O sea que al final, para llegar a un sitio, tienes que desembolsar una cantidad de plata. Y mucha gente opta por el Airbnb. Y bueno, lo que hablábamos con Samuel en estos días, oye, mira, que Airbnb te da un descuento si lo me reservas un mudo una mes. vez al mes. Ujú. Exacto, pues agarras y el primer mes, si tienes unos churupitos ahorrados, prefieres pagar el Airbnb, Claro. aunque te salga más caro, porque por lo Ujú. menos te ahorras el tema burocrático y mientras sacas los papeles o lo que sea, pagas Airbnb, pero también es un tema de que a nivel de costos te sale muchísimo más caro, entonces, coño, Claro. es un Ven peo. acá, y por ejemplo, o sea, si tienes, no sé, más o menos presupuesto, tú podrías decir que es fácil. O sea, supón que, ajá, yo llevo, no sé, $20.000. ¿Me puedo instalar de una o hay un tema también burocrático o de procesos que impide que eso pase? Claro, a ver, si tú tienes un capital o tienes unos ahorros, igual vas a tener que cumplir con ciertas cosas, porque por ejemplo aquí hay una cosa básica que es que cuando tú abres una cuenta y traes un dinero, a ti te bloquean la cuenta de una vez porque hay una ley de blanqueo de capitales en Europa. Entonces tú tienes que demostrar de dónde viene esa plata y lo más probable es que el día que abres la cuenta y tú ingreses ese dinero, te bloqueen esa cuenta Ujú. sin fecha hasta que el banco se digne, con los papeles que te pidan y los papeles que tú puedas aportar, a verificar si esos ingresos realmente son habidos de forma legal. Pero pudiste haber perdido la plata. O sea, pudiste que el banco se quede con esa plata, quién sabe por No. cuánto tiempo. Sí, 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 te bloquean todo. No puedes sacar, no puedes hacer nada. Tú metiste esa plata ahí, se quedó congeladita hasta que ellos se les dé la gana de revisar y muchas veces eso ni siquiera es con el banco, con la sede que tú, o la oficina que tú accedes, sino con la casa matriz del banco. Y entonces las investigaciones que ellos hagan y todo eso toma días y semanas y O sea quién sabe que si mejor meses. ir sin plata, pues. O te traes la vaina en joyas, o te traes la vaina en oro, o te traes la En vaina olla. en la maleta, o te la traes en los interiores. Sí, tal No cual, jodas, no. Qué porque es un peo. locura. O tienes cuentas en el extranjero y vas Exacto. moviendo de a poquitos. Claro. O tienes tarjetas prepagadas, qué sé yo, o sea, mil y una manera. O sea, venirte a Europa con dinero e intentar establecerte de cero con un capital y meterlo en un banco es la peor decisión que Tiene puedes que tomar. ser narco para que no te pidan, ¿cómo se llama? Cuentas de dónde sacaste la plata. Que a ellos nunca O les piden nada. no, que claro, que pagues de contado las vainas. Por ejemplo, Ujú. aquí la gente que tiene dinero mal habido lo que hace es lavar el dinero, pues eso a través de terceros, Maletines de plata, claro. de O testaferro. Ujú. testaferro, chin chin. Y entonces ahí sí no hay peo. Claro, Porque cuando tú vas y le dices a la inmobiliaria, mira, dame un apartamento chin chin, dale, perfecto, pues ellos lo que quieren es vender ahí su comisión. A ellos no les importa dónde claro, viene esa plata. Lo que les claro. importa es al banco, que ahí sí hay regulaciones y vainas, no sé qué. Entonces ahí, por ahí van lavando plata y no sé qué, o haces lo mismo pero con un negocio, con un testaferro, y eres el inversor. Bueno,
claro. Para ¿Y lavar qué, plata, qué, ChatGPT te dice todo esto. claro, qué rango de precios, por ejemplo, está una habitación o un apartamento, por ejemplo, en Madrid? En Madrid, a ver, depende del sitio, obviamente, pero yo Pero te diría hablemos que de en un centro, o sea, no rango sé, o sea, como que lo mínimo básico normal, que... sí, exacto, un promedio de una habitación 500 euros, yo creo que ¿What? el promedio y... En un sitio así malucho. No, bueno, en un sitio malucho un poquito menos, pero en promedio te diría que unos 500 euros una habitación muy pequeña y con 5 personas mínimo, o a menos que tengas O sea, en la muchísima misma suerte. habitación. No, 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 en el apartamento, por Ah, ejemplo. Cuatro ah, personas o coño. 5 personas en el apartamento. No. A menos que también puede pasar, que Ujú, sean dos amigos más o tres amigos más, gente que ya ujú, conozcas, y que te ujú. alquiles un apartamento entero y Que aquí hacen mucho se eso. dividan los gastos entre las personas Ujú, que están. Pero por lo menos ya conoces a la persona, pero hay mucha oferta en cuanto a habitaciones o casas o apartamentos que han remodelado y lo que han hecho es crear más habitaciones, porque ujú, eso también es un negocio y mucha claro. gente se ha dedicado a hacerlo cada vez más negocio. De hecho, la oferta habitacional en Madrid se ha volcado a los locales comerciales transformados en vivienda Mm. sin Sin ventana ni un coño. sin permisos legales, sino Ujú, que montaron una cama donde iba la cocina y montaron ujú. Y y esa las vaina no puertas tiene eran de ventanas y una cristal. vaina Sí, así, ajá, exacto. y era una vitrina de cristal y resulta que no sé, la pintaron con pintura oscura y y esa es tu casa, vive ahí. Y eso te lo alquilan por, qué sé yo, y además a pie de calle, o sea que cualquiera te Ujú, puede venir a mear la puerta, exacto. cualquiera te puede venir a romper el vidrio, etcétera. Y no, la oferta habitacional está horrible porque también la Y gente, un apartamento de una habitación, dos habitaciones. 1000, mínimo 1000. Un apartamento para ti solo mínimo 1000 No, en bueno, cualquier parte. Pero es que no no solo es sé. Madrid, en toda Sí, España bueno, está así. Chile es un poquito más económico en Y ese las zonas sentido. más tensionadas, incluso las zonas turísticas, porque como España es un país muy turístico, la gente que es dueña de inmuebles prefiere alquilarlo por Airbnb, prefiere ganarlo por semana o por día Claro, en claro. vez de al mes. Entonces, y también que aquí hay leyes que son demasiado laxas con las personas que ocupan ilegalmente un sitio e incluso defienden al que ocupa el sitio cuando está en una situación vulnerable. Y también hay leyes que defienden al inquiocupa, que aquí es un nombre que se le da a la persona que era un inquilino que estaba pagando su vaina, pero un día dejó de pagar y se quedó ahí dentro del ¿Qué? apartamento. Entonces, ¿cómo lo sacas? Bueno, tienes que, por así decirlo, meter una cantidad de papeles, ir a juicio, no sé qué, pero si esa persona es vulnerable, si tiene hijos, si es madre soltera, si no sé qué, si es víctima de violencia de género, te pueden pasar ahí años y años y años y esa persona ahí sin pagar. Y si el dueño del apartamento le corta la luz o deja pagar el agua o deja pagar la Lo meten basura, preso. no sé qué, te meten preso, claro. No, Porque tú estás coaccionando y estás haciéndole daño a esa persona para que salga de ahí. No, 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 aquí las leyes, ese tema heavy, ¿oíste? Lo que pasa es que hay mucha propaganda ujú, diciendo, no, que es mentira, que eso no es así, que tal. Sí es así, porque de hecho es tan así que por eso la gente tiene tanto miedo y entonces usan inmobiliarias claro, para, sí, con mayor para seguridad filtrar, jurídica. exacto, Ujú. para filtrar quién alquila con unos requisitos imposibles de cumplir. Por ejemplo, una inmobiliaria que te dice que tú para alquilar un apartamento, a mí me pasó, un apartamento de 700 euros, tienes que ganar 3 veces lo que vale el apartamento, neto. Entonces yo Pero, digo, pero si yo gano mil ¿cómo? trescientos euros al mes Exacto. ¿Cómo? o Bueno, mil imagínate cuatrocientos tú, euros al mes bueno, brutos, o sea, imagínate tú que por ahí yo leí que tu domicilio, tu lugar de donde vives, no puede costar más de 30% eso, de entonces tu te dicen, presupuesto, de lo que tú claro, ganas. esa es la Entonces, regla que ellos ajá, aplican.
Pero, ajá, Entonces, si pero es que tú, nadie gana 2 millones, 2.800 euros o 3.000 euros. O sea, exacto, es decir, ¿quién, no, no, quién no, gana esa plata? y ni siquiera es que ganes eso, es que el que gana eso va a aspirar a un apartamento de 1.200 o de 1.300. Exacto, porque ganas Yo 3.000 estoy, euros. claro, yo estoy aspirando al de 700 ganando 1.300, que al que me voy a gastar la mitad de mi sueldo, Que que no luego es voy a lo que estar debería ser. aquí, exacto, que luego voy a estar aquí con la comida sin gastar absolutamente nada por vivir en un sitio privado, porque quiero tener mi Exacto, cocina, por ejemplo, o mi baño. exacto. No, y te No, jodiste no porque te no. queda opción, No, tienes que vivir exacto. compartido. Y entonces ese es el Claro. peo. Y así están los jóvenes, no solo los migrantes, están los jóvenes españoles que no pueden comprar una casa, no pueden aspirar a comprar una casa, no pueden aspirar a alquilar un sitio para ellos mismos. Qué locura. Y la única manera es quedarse viviendo con sus padres hasta los 30 y muchos o más, o que sus padres les den la inicial o que ellos puedan trabajar muchísimo tiempo ahorrando dinero para meter la inicial en un apartamento o en una casa fuera de las ciudades centrales, en Claro. una ciudad satélite o en otro sitio. Bueno, gente que, Dayan, que trabaja en Madrid y vive en Salamanca, a 2 horas Ah, en tren, bueno, porque sí, aquí compraron un también pasa. apartamento en Salamanca, por ejemplo, porque es mucho Qué más duro. barato. Claro, aquí también pasa. Hay gente que vive a las afueras de la ciudad, que es eso, 1 o 2 horas en tren. O que se consiguen su pareja y se meten los dos, con los sueldos de los dos, en una hipoteca. Y resulta que durante el trajín de la vaina terminan, pero tienen que vivir los dos en el mismo apartamento. Claro, pues no te puedes separar porque, ajá, Porque sigues ¿cómo pagando tu pagas? vaina. Exacto. Ah, o Porque el otro pierdes no te la, todo. pues el otro no tiene la plata para comprarte tu parte. Y Exacto. si lo vendes no tienes dónde vivir. Entonces se terminan que. Bueno, no, es un peor. Pero a nivel Europa, o sea, eso está pasando en España, en Es toda que, bueno, España. si es en España, yo no me imagino en Inglaterra. En Y en Inglaterra toda debe ser Europa una está locura, pasando pues también. Inglaterra es carísimo. Lo que pasa es que los salarios en España suelen ser de los más bajos en Europa. Ok. Entonces en Inglaterra de repente ganas un pelín más y aunque es más costoso, te alcanza. Por ejemplo en Mm, Suiza, a mí me hablaban de Suiza, me hablaban de Suecia, me ujú, hablaban de Islandia, me hablaban de Noruega. O sea, me ujú. decían, estos sitios son muy caros, pero tú nominalmente ganas lo suficiente como para pagar Ok. la renta. Nominalmente te alcanza. Aquí en España Mm, ya no te alcanza. Ya no te claro, alcanza. claro. Literalmente el sueldo medio en España son 1.100 1.000 euros, 1.100 1.200 euros máximo. Ya más Imagínate. de ahí, ya es una persona que, bueno, Ya es tiene otro un nivel, claro. trabajo, claro, ya es otro Ujú. nivel, o sea, ya no es el común. No es el común, claro. Y eso es lo que vale el apartamento, 1.000 euros. Entonces, Claro, ¿qué te queda? Pues obviamente vivir en un sitio compartido. Y, claro, claro. Si quieres vivir y en nada. una buena zona, me imagino que también peor No, no, aún, entre no, más, no, 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 mejor en la donde se zona, te dé la más. gana, en donde se te dé la Ujú, gana, compartir, compartir. mm, O que te vayas a un pueblo, o mm. sí, a una zona que no sea céntrica y tal, pero ahí, bueno, ahí ya te tienes que adaptar a la parte laboral. Entonces, Y si te los vas a un ingresos también pueblo, serán menores en los pueblos, no te claro, pagan tal vez lo mismo que en la ciudad. exacto, depende. Y no, Ujú. y la oferta de De trabajo empleo es es menor. diferente. Ujú. O sea, en un pueblo de repente puedes conseguir cosas más rurales, de repente puedes entrar a una fábrica, Exacto, agricultura o una procesadora de alimentos exacto. o lo que sea, o sea, pero son trabajos diferentes. Pero una persona en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Sí, Coruña y tal, que de repente tiene accede a otro tipo de trabajos, va a tener esa problemática a menos que tenga, bueno, alguna ayuda de parte de sus padres, familia, claro, bueno, y mucha gente que sigue viviendo en casa de sus padres, a menos que claro, tengan claro. un salario decente o que tengan la suerte de tener un contrato antiguo de hace 5 6 7 años atrás, que los precios sí eran más razonables. Porque Tienen es verdad que ajuste no por. siempre ha sido así. Ok, Cuando yo recién llegué a España, el salario era exactamente el mismo. O sea, nominalmente yo gané mi primer salario 1.100 euros, que es lo ok. mismo que estoy ganando ahorita. O sea, nominalmente, Imagínate, después exacto. de 6 años. Pero la inflación Claro, era ha menor. aumentado horriblemente y el tema habitacional también. Entonces yo pagué por mi primera habitación 250 euros. Una habitación grandísima, solo yo con los dueños de la casa y ya. En ese momento un apartamento costaba 600. Entonces, claro, tú Claro, decías, vale, estoy pagando 250 por una habitación, el apartamento vale 600, pero yo gano 1.100. Coño, tenía sentido
Además, por Ujú. ejemplo, si estabas en pareja, ya eran 2000 y piquito y pagabas Y paga 600 de... 600, claro. Claro, eso es un 30%, o sea que ahí Claro. sí se podía. Y de hecho, si tú te apretabas los pantalones, y si yo, por ejemplo, en ese momento me apretaba los pantalones ganando 1200, me podía ir a vivir a una zona un poquito no tan céntrica por 550, 500. Podrías conseguir hasta por 450 un apartamento pequeño. Y coño, y te daban las cuentas. Claro. 10 años después, o No bueno, hay incluso forma. después de la pandemia, el incremento fue Claro. Bueno, es que todo desmedido el mundo, hay una hasta el crisis en punto todo del el, día de hoy. y hay una crisis mundial general, o sea. Ahora, aquí Sí, en sí. Chile sí es diferente, o sea, el rango, ojo, pero la proporción que tú dices de cuánto ganas versus cuánto cuesta es la misma, ¿sí? Porque aquí el Claro, promedio de las personas ganan 600, el promedio, el exacto, general. exacto. Eh, y una habitación son 200, de 150 a 300 dependiendo. O sea que el promedio es como 200. Y un departamento, esta es entre 350 y 500, ¿sí? Dependiendo donde Exacto. sea. O 300 y Más de 500. la mitad, o sea que es más o menos la misma Eso. proporción. Exactamente, es más de la mitad. Entonces, pero además te dicen las inmobiliarias no, o el banco te da que consejos. Bueno, no gastes más del 30% en vivienda. ¿Cómo coño hace la No gente? O sea, puedo, ¿cómo? claro. No puedes. Pero aquí en Sí. Chile tienes el pero, que es el mayor pero de todos, que si tú no tienes RUT, no puedes Ajá, alquilar. una identificación, pues número de identificación. RUT es como la cédula, como el Sí. ID, ¿sí? Y si no tienes el RUT, no puedes alquilar. Entonces eso es un temazo, porque ¿qué es lo que pasa? Bueno, que si un amigo te haga el favor, pero entonces si ya no peleas, ya peleaste con ese amigo, entonces te tienes que ir de ahí, o ese amigo va a alquilar, entonces no puede tener tres propiedades, Mira, Dean, ¿sabes? Porque yo llegué a vivir en una pensión, que eso también existe, pues. ujú, Y esos lugares, ahí no hay root que valga, o sea, ahí tú entras y con tal que pagues, ajá, claro, pero pagas eso cuesta, semanalmente. aquí por ejemplo eso cuesta como 100 mensual, Claro, pagas semanalmente, pero eso es lo más barato que hay, pero ahí vive ese tipo de persona claro, que, bueno, que está un poquito saltando, que no tiene root, que está, bueno, tú sabes. aquí también, o sea, yo estoy hablando del estándar, o sea, de la gente Claro, como, claro, no, no. claro, claro. Ahora, tú te puedes ir a un lugar, como dices tú, un lugar mucho más Una pensión dark, de toda la vida, una mucho, pensión de toda la pero no, vida. pero aquí, por ejemplo, eso que tú dices que de los negocios, que remodelaron los negocios para convertirlos en Sí, habitación, locales. Ajá, aquí eso. mucha gente lo que hizo fue agarrar, comprar casas viejas y remodelarlas, y te estoy También, hablando que en una casa donde podrían vivir 6 personas, también. la convirtieron en una casa donde viven 20. Entonces hay lugares en Exacto. donde, y son habitaciones así como cubículos, Bueno, donde duerme mira, la gente, te cobran eso, 100 lucas por la habitación, exactamente. Aquí se inventaron, bueno, se con un inventaron baño. no. El término existe desde hace mucho tiempo, pero aquí se lucraron a partir de ese Ajá, término, el famoso co-living, ok. que lo que hicieron fue gentrificar muchas áreas en España, sobre todo en grandes ciudades, obviamente, en las ciudades más importantes, donde tienes mucha influencia o afluencia, perdón, de población estudiantil, universitaria y de trabajadores. Y entonces aplicar de esto de compraron los edificios enteros y exacto, y habían, ponte, 6 apartamentos en ese edificio, 8 apartamentos en ese edificio e hicieron 25 habitaciones, pero Exacto. de micro habitaciones. Y Dice, con entonces los cubículos baños donde son cabe la cama comunes, y exacto, y un exacto, pedacito ahí las ujú. salas son comunes, las cocinas son comunes y tú solamente tienes la habitación con un closet y ya, y poquito más y un escritorio para trabajar. Bueno, aquí Eso también lo las personas ilegales o que no tienen documentos todavía, lamentablemente no pueden alquilar y les toca eso. Y por ejemplo, cuando es una familia, Ok. muchas veces tienen que buscar, o sea, como que un amigo, ver si alguien, un dueño directo con el dueño. ¿Por qué? Porque también hay otros temas burocráticos, como por ejemplo, no puedes tener deudas, no puedes estar en DICOM, tienes que tener Ajá, la identificación. Te piden eso, el mes de comisión, el mes en curso, el mes exacto, de depósito y exacto, el mes que viene, o sea, te piden 4 meses, que estamos hablando de un promedio exacto. para una familia. Imagínate que, porque además es eso, se meten 10 en un apartamento de 2 habitaciones, porque no les da para pagar. O sea, imagínate Claro, la gente aquí viviendo, tienen que ir o juntando los sea, sueldos de todo el mundo. exactamente. Entonces, a veces alquilan casas. Entonces, alquilan casas Ajá, directo con el dueño y en una casa hay 20 personas, ¿sí? exacto.
y ahí se reparten tres, cuatro familias. O sea, si no Exacto. tienen documentos, bueno, tienen que ver cómo se les ocurre. Si tienes documentos, también puedes tener peros, ¿sí? ¿Por qué? Ok. Porque te piden los últimos tres sueldos, te piden las últimas contribuciones de salud pública, el año completo, a veces te piden impuestos sobre la renta, te piden que no estés en el boletín de deudas, te Ok. piden que, o sea, es una cantidad de requisitos y además te piden aval. Ok. Entonces o sea, aquí mudarse, yo no sé cómo hacen los chilenos, la verdad, para mudarse, no sé. Si tienes, obviamente, clase media alta es otro, esto es otro contexto, y si tienes un trabajo estable, yo trabajo ahí hace 2 años, ya con eso ya te puedes, porque tener un trabajo implica, y si complementas renta con tu pareja, es mucho más fácil. Pero eso sí, si quieres vivir en una zona, por ejemplo, una de las zonas aquí, vamos a hacer el símil, imagínate que Chacao, una zona como Chacao, aquí estamos hablando que un apartamento puede costarte de 700 a $1.000 más o menos, Exacto. ¿sí? Sí, sí. Zonas Ese rango. buenas. Claro, claro. Ajá. Y si, no, si tienes que ganar el 30%, entonces estamos hablando de que tienes que ganar $3.000. O sea, Correcto. para más o menos, y $3.000 aquí, tienes que ser, no Sí, sé, a ver, o exacto, sea, no es estar el en otro, común. no, no No es es el el común, común. O estás sea, en hay otro mucha nivel ya. gente, claro, hay mucha gente que, bueno, puede permitirse eso, pues, No, acceder no es a mucha una gente la que vivienda se y puede tal. permitir eso. Estamos hablando que el 80% de la población no se puede permitir Ah, eso. bueno, eso. Hay mucha O gente sea, dentro del porcentaje, pero no es el común. O sea, entonces, no, no, hay gente obviamente que sí accede a ese tipo de cosas, pero no es el común. Y entonces no, el no. problema es que aquí, por ejemplo, eh, la edad de independencia de los españoles Igual sigue aquí. aumentando No, igual aquí, igual por aquí. esa problemática habitacional. Igual aquí los chamos Y se eso también viven con sus impide que papás hasta los tengan 40 años, hijos, 50 eso años. también Ajá. impide No que tienen formen hijos. familia, claro, eso impide un montón de cosas. Ujú. Y sobre Y todo, yo mm, creo que sobre todo, las nuevas generaciones lo piensan más. Porque aquí se claro, dio, por ejemplo, hace 10 años se dio fenómeno en donde los chamos estaban viendo en casa de sus papás y compraban un departamento porque había muchas facilidades y lo tenían como renta. Ya eso no es viable hoy. Entonces ya, olvídate de eso, no tengo ni para ahorrar, nada, vivo con mis papás hasta que exacto, pueda. aquí también, la generación, exacto, de repente los que nació en los 80 o en los finales de los 70 pudieron, con ayuda de sus padres, de repente meterse en un apartamento, irlo pagando, ya lo pagaron a estas alturas o están a punto de pagarlo y lo rentaron y entonces tienen ese ingreso o lo pudieron vender y tal. Bueno, o sea, había un poco más de facilidades porque además Total. también antes del 2008, que fue la crisis de la burbuja inmobiliaria también aquí en España, había muchísima de venta en planos, de financiar al 100%, de, bueno, o sea, muchísimas facilidades para que la gente agarrara hipoteca, cosa que hoy en día no pasa tanto, o sea, es un poquito Claro, más aquí complicado. tampoco. Y depende mucho de los ingresos, entonces si tú quieres obtener una hipoteca, va a ir en proporción a lo que ganes, lo que estás dispuesto, lo que estás, sí, lo que Tu puedes capacidad de permitirte ahorro. pagar, tu capacidad Ujú, de pago mensual de la letra de la hipoteca y tal, no sé qué, ujú. y de lo que se le dé la gana al banco prestarte, porque te pueden prestar el 70%, 80%, Sí, no, pero eso, por no te ejemplo, van a prestar el 100 como para el antes. migrante que viene sin capital, eso no es una opción en Chile. Aquí sí es un Exacto, poquito más fácil, si tú vienes con capital, sí es un poquito más fácil. E igual te piden exacto. sustento de dónde traes, de dónde viene ese dinero. O sea, si tienes, por ejemplo, la venta de tu casa en otro país, o la venta de tus carros en otro país, o Claro. bueno, venta de tus No, bienes en otro si país. tú tienes la inicial, ya es diferente. Exacto, si Claro. tú te traes la inicial, eso es diferente porque ya hay... Pero bueno, diferente entre comillas, porque también sucede gente que se vino hace 10 años, que dio la inicial para su apartamento, que tal, que no sé qué, pero después de la pandemia todo se vino a la mierda. Claro, hay mucha gente que perdió Entonces, la esa gente casa, tuvo perdió que la... Sí, sí. vender y Claro, comprar algo más pequeño, porque la verdad es que claro. tengo una deuda con la que no puedo sostener. Exacto, ¿Por qué? Porque me quedé sin trabajo, o porque me bajaron las condiciones exactamente. laborales, o porque tuve que cambiar de trabajo, porque la pandemia me mató.
No, y porque Entonces, los intereses subieron y sobre si además los tienes intereses hipoteca subieron, variable, entonces te jodiste. exactamente, es un Sí, 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 tema, o sí, sea no, que no, es un mucha gente que vino tema hace 10 15 años que tenía complejo. ese escenario, Ujú, hoy ya no está teniendo esas facilidades en Chile, o sea, la correcto. verdad que, ok, te voy a dar mi visión como migrante, la verdad, Dayan, no compraría, migrando en un país, yo no compraría. Creo que a menos de que tuviera hijos pequeños, o sea, creo que esa sería Ok, como la única condición que diría yo, coño, si tengo hijos, les quiero dar a mis hijos la estabilidad, y estabilidad entre comillas, de tener un claro. hogar, ¿sí? Sí. Sería, digamos, la única condición, y bueno, yo no tengo hijos, ya eso no va a pasar, así que, este, O de pero repente en no un sitio compraría. más No, es que yo económico. siendo migrante no compraría. Uno, Ok. porque a ver, ya tenemos 10 años en Chile, ya estamos más o menos estabilizados. ¿Tú crees que yo me voy a meter a qué? A ahorrar, o sea, a los 50 porque también, Una ojo, hipoteca de te estoy 25 hablando de Dayan, años, a interés variable casarme, o interés. ¿cómo se llama? Bueno, Me esclava aprecen con una de una esclava, letra, sí. exactamente. Entonces, Sí, bueno, porque también tengo esta edad que tengo. Tal vez una persona más joven, de 30 años, con claro, hijos pequeños, es otra realidad. claro. Y definitivamente, bueno, se la ven también más cuesta arriba. Por ejemplo, nosotros somos dos, entonces, bueno, podemos vivir en un espacio reducido, no tenemos problema, no necesitamos un parque, un salón, una cosa, una... Sí, pero No, es que al nosotros podemos final vivir... es un pasivo Y es un porque pasivo, exacto, no te que está te genera generando unos niveles de estrés, más dinero, te bien. va a generar gasto. Exactamente. Entonces, la verdad es que yo no compraría, Diane. Obviamente entiendo los otros escenarios, porque si tienes familia y además tienes las condiciones, pues lo Claro, puedes sí, hacer. sí, de repente O son sea, varios y unen exacto. los ingresos, no sé qué. Las rentas. Ujú. Ujú, exacto. Y lo otro es que, por ejemplo, eh, nosotros queremos movernos de Chile. Claro, Entonces, imagínate ese compromiso y si después quedas con la deuda totalmente. y Claro, no claro. sé qué, entonces, bueno, pero bueno, es nuestro escenario porque, bueno, estamos en una etapa adulta, queremos otras cosas, no tenemos hijos pequeños, no, o sea, no tenemos que darle cuenta a nadie de para dónde Exacto. vamos, dónde venimos, bueno, Sí, sí, tienes más eh, libertad, pues. exactamente, pero no todo el mundo tiene ese escenario. Claro. Entonces, para las familias, por ejemplo, familias jóvenes que tienen chamos chiquitos, el tema de buscar vivienda, o sea, he visto unos casos en donde tienen que, toda la familia, o sea, papá, mamá, hijos, sobrinos, nietos, todos juntos, 10 personas en una casa, para poder medianamente, una casa que les cobran 800 $1,000, Ajá. y que juntan todas las rentas para medianamente poder tener un espacio habitable para los chamos. Sí, sí, sí. Y coño, eso es vivir hacinado. O sea, es mi opinión. Eso es Sí, sí, hacinamiento. sí, 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 ¿Sabes? sí, O sea, por coño, supuesto. y no tienes a ver, la independencia ni la intimidad que puedes tener en tu propio hogar, pero no pueden. O sea, por ejemplo, una familia de cuatro, luego una familia de tres y luego la familia de cuatro. O sea, son 12 personas en una casa y bueno, y Sí, no puedes salir en pantaleta porque, ajá, o puedes salir desnudo o no te puedes tirar un pedo en la sala o qué sé yo. Esas cosas y la sí, intimidad, no sé, o sea, es una eh, situación las que compleja quiere, ajá, que mientras, necesitas un momento de paz porque, coño, porque, no claro. sé, No, ¿sabes? Quiero estar y muchas tranquila. veces tú haces eso porque dices, bueno, mientras mejoro las condiciones o mientras tal, no sé qué, y Y a bueno, y veces te nunca tienes que mejoran. adaptar, claro, pero a veces no depende ni siquiera de ti, depende de la economía del No. país, depende Ujú. de la situación Correcto. legal o jurídica de ese momento, incluso el gobierno que está en ese momento, en Totalmente. ese país, o sea, como que muchas Ujú. veces no depende ni siquiera Sí. de ti o tus intenciones. No, hay gente que le toca de verdad muy duro, muy duro. Sí, sí, Y sí, yo sí. creo que, sobre todo si no tienes los recursos, porque de verdad mudarse, por lo menos en Chile, son por lo menos $3,000 que tienes que tener en la Claro. mano para Sí, mudarte. Pero exacto, sí, además de llegas, entrada. ponte que llegas en el caso, por ejemplo, de un departamento nuevo. Ujú. Necesitas comprar cama, necesitas Ah, hay que comprar, comprar o por lo todo. menos un colchón, o una silla, Ujú. o sea, entonces eso es, Exactamente. además, necesitas como $2,000 o $3,000 más para comprar lo Exacto, mínimo básico. Y si exacto. tienes una familia y si son niños, entonces no es un colchón, son tres. Entonces necesitas $10,000 para No, mudarte. mira, y hay Es hay un otra escenario situación. Por ejemplo, brutal.
yo encontré un problema en esa dinámica. Esa era mi intención, por ejemplo. Yo escalar posiciones en el ámbito empresarial para obtener ascensos e ir ganando un poco más de dinero cada año y tal, no sé qué. Ujú. Pero al final estás cuántos años en un trabajo de mierda que no te gusta, por ejemplo. Que es la O en un situación de la trabajo mayoría de gente. que no tiene nada que ver contigo. O en un trabajo Ujú. que vas más, o sea, va más lento lo que te están pagando que tu progreso. Es decir, que probablemente Ujú. estás haciendo muchísimo más, pero no te están pagando por lo que estás haciendo. Y Exacto. así, muchas variables, mientras el mercado sigue subiendo y ya llega un punto que te sobrepasa. Porque Claro. había un punto que yo tenía la posibilidad de repente mudarme y pagar un apartamento pequeño, individual, privado para mí y tal, no sé qué. Ok, Ujú. metiéndome en cintura y ahorrando en ciertas Ajustando. cosas, ajustando la economía y no sé qué y tal, y poder vivir de forma privada a chévere y tal, no sé qué. Pues resulta que iba más rápido la inflación o iba más rápido el aumento del mercado inmobiliario que Claro. los ascensos o el aumento de sueldo al que yo podía aspirar, incluso Claro. dentro de, oye, esforzarte cada día, ser el mejor en tu trabajo, intentar hacer las cosas excelentes, pero es que a veces no está en tus manos. Entonces, ¿qué hay que No, no. hacer? Bueno, buscar otra opción. O te vas a un sitio donde el alquiler o las casas sean más económicas o buscas otra opción. Ujú. Aquí a la gente, en Canarias, por ejemplo, que hay un tema turístico, pero hay Ujú. un tema de que el trabajador no tiene dónde vivir porque toda la oferta es turística, toda la oferta habitacional Ah, prácticamente carajo. libre es turística, es Airbnb, extranjeros comprando porque tienen más capacidad monetaria que el español o que el Ujú. canario, Ujú. pues resulta que hay gente que vive en el carro. Y entonces muchos trabajadores ¿En viven en serio? el carro. Entonces compra un carro de eso, 800 euros, 900 euros, 500, 600, 1000 o lo que sea, que ni siquiera funciona a veces y viven en el carro. Y bueno, y se duchan en Coño, sus qué trabajos. peo. Por ejemplo, yo trabajo en un hotel donde hay ducha y Ah, hay claro, comedor. Entonces qué peo. tú puedes vivir en el carro tranquilamente, pero bueno, es otra situación. Vivir en el carro no está fácil, pero hay mucha gente que le ha tocado eso. Dayan, se ha dado el caso en que te alquilan el carro estacionado, no para que lo manejes, te lo alquilan para que vivas dentro del carro. O sea, ¿What? ya se ha llegado a ese punto aquí en Canarias. Miércoles. La Claro, porque necesidad no hay habitacional, disponibilidad. claro, es Claro, no tan hay alta disponibilidad de lugares, que claro. yo, un tercero, tengo una furgoneta, o sea, un carrito que más o Ajá. menos grande, aparcado en un puesto ahí cerca de la playa, y yo te alquilo el carro, pero no para que lo muevas, yo no te doy la llave para que lo O muevas, sea, no, no te lo vas a para que llevar. vivas ahí, exacto, no lo puedes mover. Y eso está Miércoles. pasando. Qué Está horror. pasando que la gente vive en carpas, en el intemperie, Ajá. en las montañas, en los Aquí barrancos. pasa mucho. Tú sabes que aquí pasa Gente que tiene mucho. trabajo, allá, gente que tiene trabajo y vive en Bueno, aquí carpas. pasa mucho. Bueno, no, no sabría decirte si hay gente que tiene trabajo, pero la verdad que sí hay mucha gente que Sí, vive en sí, la gente que calle. tiene O sea, trabajo, gente que tiene mucha trabajo. gente que vive en la calle. Que en los parques, en las plazas, en cualquier esquina te ponen una carpa. Y a veces, pues son indigentes, pero a veces ves gente que tú A dices, veces no son coño, indigentes, que andan, exactamente. que todo el día recogen sus cosas, sus cosas. Mira, aquí hubo un caso famosísimo de un montón de gente que vivía en el aeropuerto de Barajas. Y ¿En resulta que serio? mucha de esa gente dormía ahí y tenían sus trabajitos de día. Obviamente, de repente estaban ilegales o no sé qué. Tenían sus trabajitos de día, se sacaban su dinero, no sé qué, para comer. Pero no tenían capacidad habitacional y ellos no se Sí. querían mover. Y tú podrías decir, no, pero vete por tu pueblo, vete por otro sitio, búscate un trabajo estable, qué sé yo, Es que si estás ilegal no recogiendo tienes posibilidad. olivas o qué sé yo, o búscate un trabajo en negro. Pero es que ellos necesitaban quedarse en Madrid porque, bueno, porque se les daba la gana. O sea, Ujú. entonces muchas veces se culpa a la persona de la situación cuando realmente es todo el sistema el que está mal. Bueno, el Porque sistema está mal, ahí estamos de acuerdo con que el sistema está sistema mal, salarial, por pero, ejemplo, de España está sí, mal, está mal. el sistema está mal, pero, y ojo, no estoy buscando culpables. Quiero decir que hay responsabilidad de parte y parte. O sea, si yo me voy Bueno, a claro, es tu migrar decisión vivir ilegal, donde te toque, pues, o donde, ajá, y si me donde voy a migrar estés. ilegal, no voy a tener condiciones legales
para poder restablecerme. O sea, eso es una realidad. Y ya eso no Vas a depende del tener que sistema, depende navegar un poco, esa, esa lidiar situación. con esas cosas que te vayan surgiendo porque tú decidiste irte Correcto. ilegal. Mucha gente no lo decide, por ejemplo, los sirios, los Sí, iraquíes sí, o sí. los palestinos o los mismos israelíes que salen, no lo deciden, sino que hay una guerra y bueno, y te vas y te obligas a irte, pero la verdad es que el sistema tampoco te ofrece, en esos casos, no te ofrece ninguna alternativa. Porque hoy ya esos campamentos no son viables, esos campamentos de refugiados no son viables para vivir, o sea, no son seguros, son insalubres, hay una cantidad de condiciones ahí que los niños se mueren de hambre, la comida no funciona. Entonces, oño, es muy arrecho porque hay mucha gente moviéndose por el mundo. Sí, o Mucha incluso gente. desplazamientos no dados por la guerra, sino por una situación económica crítica, como puede ser Venezuela en el caso de Venezuela, o por una situación de inseguridad crítica, que también puede ser el caso de Venezuela, o muchos países donde, bueno, incluso la propia Cuba, donde la gente agarra una balsa para Claro, irse para otro sitio. Entonces, claro, bueno, claro. esa es parte del migrante y bueno, y de la adaptación, pero es verdad que el tema habitacional Que es los un tema países, crítico. muy crítico, muy crítico. Y que los países también, que esa es otra cosa que pasa, no están preparados con la infraestructura para recibir tanta También, migración o por migración supuesto. desbordada. Sí, por Entonces eso genera un la demanda problema. habitacional que genera esa gente entrando. Exactamente. Claro, claro. Es Sí, fuerte. Bueno, esto es un tema que totalmente. pica y se extiende, o sea que uno puede Sí, estar aquí hablando toda la vida, pero bueno, nos toca cerrar sí, sí, sí. Ah, bueno, nos el toca cerrar, capítulo de imagínate. hoy. No, yo pensé que Ujú. íbamos a seguir. Nos toca cerrar el capítulo de hoy, el episodio de hoy, el capítulo, porque esto parece una novela, no, los cuentos que tú echas. No, pero Yo puedo creer lo de los El carros de glosario del pana. exilio de allá te Sí, falta. sí, pero no, ¿cómo se llama? No, no puedo creer lo de los carros, quedé en shock con que te alquilan el carro para Sí, vivir. No, que pero me imagino. te alquilan tu caravana, te alquilan, no sé. Bueno, aquí la gente vive en estacionamiento. Yo todos los días paso por un estacionamiento que está ahí cerquita de la playa y son puras Qué bárbaro, autocaravanas y carros furgoneta adaptados o sea, gente que qué vive bárbaro. ahí, gente que vive en su carro Ujú. Sí, bueno, y ya sí, está. toca. Sí, toca, toca. ¿Qué Por eso, tal? pues. Bueno, vamos con el glosario del exilio. El glosario del exilio. Y como estamos hablando de casas y cosas y esas cosas, Ajá. yo te traigo una palabra. em, y es coleto Coleto, ajá. o lampazo. Lampazo. Gran palabra, Ajá, lampazo. exacto. Bueno, los que no saben, el Mopa, ¿no? coleto. También. Ajá, mopa se le dice aquí en Chile, en Venezuela no se le dice mopa. Aquí se le dice mopa en Exacto. Chile. En algunos países Pero para las, mopa, lampazo, ajá, coleto. pero en Venezuela los maracuchos le dicen lampazo y Lampazo. coleto. Y Ujú. coleto. Y De hecho, coleto. yo no sé cómo se le dice al coleto en Colombia, porque yo sé que se le dice coleto en Venezuela, pero en Colombia no sé cómo se le dice. Pero bueno, No para sé. los que no saben, coleto es el trapo con el que uno seca el piso, que Exacto, es como una mopa. coletear, pues. Pero bueno, esa palabra siempre me ha parecido, y nadie te entiende, de verdad. Igual que, por ejemplo, aquí en Chile hay una particularidad, para que sepan, no hay sifones por donde se tire el agua para abajo. Aquí tú no puedes limpiar con agua como uno está acostumbrado en Venezuela, que voy a echar un manguerazo aquí, Exacto, para el limpiar el sifón. baño, ajá, Exacto. limpiar el baño así, corrido con agua, Ajá. cepillo y para abajo, Trapear a en Colombia, trapear. ¿no? Trapero, Puede ser ¿ves? En Colombia trapear. se le dice trapero, sí, sí, sí. Sí, trapear. Ajá. Y entonces aquí no se puede. O sea, uno, porque la mayoría de los pisos son de piso flotante, ¿sabes? Son como esos pisos que van Ajá. poniendo así como de madera, de MDF. Falso, sí, Ajá. falso. Y segundo, porque no hay sifón. Entonces tú echas agua y ¿dónde va a caer el agua? Hay que No, no, secarla. se te levanta el piso. Ajá, Se exacto. moja esa vaina, se levanta. Tal cual. Entonces no hay haraganes. No hay No haraganes. existe. Hay una cosa similar, parecida, pero no hay un Aragán que tenga esa bichita de Ajá, el plástico así que, haragán. que El echaba haragán. la... No, no hay Aragán. Esto es como una pieza así plana donde tú pones como el, la mopa, el trapo y bueno, puedes pasarle como un coletico así por encimita, pero olvídate el Aragán, eso no existe aquí. Y hay gente que llega nueva y dice, mira, ¿dónde encuentro un Aragán? No, amiga, eso no existe aquí, no, amiga. Sorry.
Entonces, bueno, te quería Bueno, traer esas para las palabras. ventanas, tienes que pedirles para las Ujú. ventanas. Porque el Aragán ese que de las ventanas sí, aquí también lo venden, pero para la ventana, que es Ah, yo el, tengo el para la puerta de del baño. metal, claro, de metal, Yo pero tengo, con la ajá. gomita Pero de... no hay grande, no hay No el grande. Es Aragán el que chiquito, uno es le pone el así. coleto, que le abre el huequito al coleto para Exacto, que pero entre es por que el palo de la escoba. O eh, si no tienes Aragán, escoba con coleta encima también. Eso también funciona. sí, pero no echa el agua. O sea, porque es que el No, no echa el objetivo del agua, claro. Aragán es como que empuje el agua. Sí, 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 totalmente. Ajá. Desalojar el agua. Vayan a buscar Aragán en YouTube, Y en coleto. Google y Coleto. Bueno, esas eran Bueno, mis. yo te traigo la palabra en Canarias que yo pensé que era lo mismo en Venezuela, pero no. La palabra es bochinche. Ajá. Bochinche en Canarias resulta que es un restaurante de comida típica, que también Ah, se ¿en le serio? dice Como boliche no, en bochinche Argentina. y Como boliche en guachinche. Argentina. Vienen Ah. de guachinche, pero a algunos se les dice bochinche también. No sé cuál es la diferenciación. La verdad no lo encontré. Pero yo lo conocía como Guachinche, que es un sitio de comida Ujú. típica canaria, pero Ok. resulta que también se le dice Bochinche. Entonces tú pones Bochinche en Google y te salen los restaurantes de comida canaria. Ah, ¿en serio? Pero resulta que Bochinche en Venezuela y Ujú. en algunas otras partes de Latinoamérica es un alboroto, Sí, sí, claro. Una algún fiesta. ruido, una cosa, sí, una Ajá, fiesta, sí, una fiesta o el ruido que hacen los carajitos, eso es el un bochinche. En alboroto, el sí, un bochinche bochinche. de la. Es una palabra también de escuela, muy, muy de escuela. Ujú, exacto. Ese, no ese muchacho salió bochinchero y que le gusta andar jodiendo por Sí, ahí. o que también se asocia un poco a... Me están armando un bochinche, como que hay No, una pero bochinche es situación joda. ahí. Claro, hay Es una joda, situación exacto. Una ahí. joda. Alboroto. Exacto. Alboroto. Ujú. Están armando un Está bochinche, me bien. están armando una cuestión, un alboroto. Un Buenísimo. Está alboroto bien. bochinche. Está bueno. Bueno, súper, súper. Llegamos al final de otro episodio de Puentes de Voz. Recordarles que vayan a suscribirse a YouTube. Mándenos sus comentarios, cuéntenos qué opinan, Escríbanos por dejen sus ahí. comentarios, Si han escriban en YouTube. logrado conseguir dónde vivir de forma Ajá, cómo ha que estado la les alcance experiencia. la plata. Ujú. O si no les alcanza todavía. Y cómo ha estado la cosa en ese ámbito de conseguir dónde Claro, vivir como migrantes. Y bueno, correcto. cuéntenos, y también una cosita que, bueno, lo voy a dejar en las redes esta semana, pero algo que quería Así comentarles decían los pescadores. es que sí, es que si hay algún tema específico del que quieran hablar, cuéntenos, escríbanos y bueno, hacemos un programa sobre ese tema y si quieren estar de invitados, pues con muchísimo gusto tenerlos invitados, Correcto. para que puedan ustedes también contar su historia y contar y compartir sus opiniones con el resto de la audiencia de Puentes de Voz. Muchas gracias una vez más Correcto. Gracias a por su todos. apoyo. Feliz día, feliz tarde, feliz noche. Abrazo, cuídense mucho. Bye, Nos vemos chao, en la love próxima you. oportunidad. Bye.